Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 26 de noviembre del 2020. Estamos en medio de una situación estratégica llena de acontecimientos, algunos que son inquietantes, algunos se pueden esperar dado la desintegración de los gobiernos, la desintegración del sistema financiero. Pero con lo que vamos a empezar es con la lucha en Estados Unidos sobre el caso del fraude electoral en contra del presidente Trump, con una serie de demandas legales y los acontecimientos de los últimos días. Helga, ¿por qué no nos pones al día en lo que está sucediendo? De nuevo es la cuestión de la percepción y la realidad. Si creen en los principales medios de comunicación, especialmente en Europa, especialmente en Alemania, pero también yo creo en otros países, se dan la idea de que todo se ha perdido, que hay esta persona loca que no quiere irse a pesar del hecho de que perdió la elección. Pero de hecho, si ven a la situación más como es realmente, surge una imagen diferente. Creo que algunas personas habrán visto o escucharon de las audiencias que tomaron lugar ayer en Gettysburg, muy pertinentemente en Gettysburg, donde la lucha entre la Unión y la Confederación fue muy violenta. Y se trata del mismo tema, porque la Confederación en ese tiempo estaba aliada con el Imperio Británico. Y ese es el tema hoy. Los esfuerzos del Imperio Británico, primero para deshacerse de Trump mediante el Russiagate, que no llegó a ninguna parte. Luego estuvo el juicio político y ahora finalmente se llevó a cabo el fraude electoral. Todo esto es la misma operación y el presidente Trump continúa estando ahí. Él participó en estas audiencias, no en persona. Esto fue organizado por algunos senadores estatales republicanos de Pensilvania. Lo que sucedió, cada senador hizo una breve declaración y luego llamaron a varios testigos que dieron testimonio de todo tipo de fraude electoral. Y yo me puse a pensar, mientras escuchaba a algunos de estos testigos, que deben haber cientos o probablemente miles de personas que han sido cómplices. Porque no se puede hacer tal cosa como llenar las urnas de votos y mantener a los observadores republicanos fuera y todo tipo de cosas. Quiero decir que debieron haber por lo menos cientos de demócratas que aprobaron este tipo de actividad. Así que si llegara a haber una demanda penal, creo, donde la gente tiene que decir bajo juramento si colaboraron en tal operación, realmente esto sería increíble. Pero luego, en un cierto punto, y algunos de estos testigos realmente dieron un testimonio increíble sobre cuántos votos desaparecieron, lo que observaron, cómo sus votos básicamente no fueron contados, no aparecieron en las boletas, todo tipo de historias diferentes. Y luego el presidente Trump se conectó por teléfono y él dijo que él no se va a dar por vencido porque él sabe con certeza que hubo un fraude electoral y que iba a luchar en contra de esto. Yo creo que es muy importante porque con la cortina de humo que han creado los medios de comunicación, a la gente, por lo menos a la que está fuera de Estados Unidos, le sería muy difícil comprender qué es lo que está pasando. ¿Es Trump simplemente un terco que quiere mantenerse en el poder? No, lo que está en juego aquí es algo increíble y no hay duda que hubo un fraude electoral en torno a esas máquinas para votar de Dominion y la compañía Smartmatic. Creo que eso se demostró muy claramente porque este fue un tema que incluso Elizabeth Warren y otros, el senador Klobuchar, ya se habían quejado de esto mucho antes, hace algunos años.
Así que existe la cuestión que estas máquinas pueden cambiar el voto. Naturalmente, Sidney Powell, quien hizo esta conferencia de prensa tan espectacular, y luego la sacaron del equipo de defensa de Giuliani. Ella presentó anoche una demanda y no he podido leerla, es de 180 páginas, que cuestiona el resultado de la elección en Georgia. Yo creo que ella ataca al gobernador y a una segunda persona por haber instalado esas máquinas de manera deliberada y con mucha prisa en el 2019 para hacer este fraude electoral en el 2020. Así que tenemos que ver si ella tiene el material para probarlo. Hay todo tipo de guerra psicológica, de desinformación, de amenazas. Por ejemplo, la dirigente de General Services Administration, Emily Murphy, cuando ella finalmente avanzó este proceso para que pudiera empezar la transición a Biden, para que él tuviera acceso a información y recibiera ciertos fondos, esto se reportó en todas partes como si ya fuera un hecho. No es un hecho. Ella dijo que lo hizo porque ese es su trabajo y que ella y su familia estaban recibiendo muchas amenazas de muerte. También Pat Lang en su blog dijo que él ha recibido amenazas porque todavía está insistiendo de que hubo un fraude electoral que debe desenmascararse. Así que la atmósfera de todo esto es realmente increíble y uno debe pensar realmente qué es lo que se ha probado, qué está sucediendo. Y lo que está sucediendo es muy claro que es esta cuestión de si habrán elecciones honestas en Estados Unidos, si Estados Unidos queda convertido en una república bananera, donde el presidente puede dar una conferencia de prensa y luego lo callan los directores de las principales estaciones de televisión. Si su discurso es declarado que es una noticia falsa, si Twitter y Facebook imponen la censura sobre cualquier información que a ellos no les guste. Esta es una historia mucho mayor que solo esta lucha electoral. Esta es la cuestión de qué pasa con la democracia, qué hay de los valores occidentales. ¿Es posible que hayan elecciones honestas y libres? Y eso tiene implicaciones para todo el mundo. Así que yo instaría a nuestro público, eso es usted, de no creer en las noticias falsas o cualquier percepción sensorial de lo que pareciera ser verdad, porque hay mucho que depende de esta batalla, mucho más que quién será el próximo presidente. Hay una cuestión muy fundamental. Estados Unidos será de nuevo controlado por la gente que piensa que debe gobernar al mundo en un mundo unipolar como un imperio, o habrá la oportunidad de tener una alianza entre los estados nacionales soberanos. Y en eso depende realmente el futuro de todos nosotros. Tú mencionaste toda esta cuestión de Smartmatic y Dominion, y nos enteramos antes que Amy Klobuchar y Elizabeth Warren advirtieron que habría un fraude. En su demanda, Sidney Powell también identifica a Stacey Abrams, quien se convirtió en la querida de los demócratas izquierdistas cuando ella fue candidata a gobernador de Georgia en el 2018. Ella hizo una protesta en el 2019 sobre el contratar a Smartmatic. Uno de los elementos más importantes de la demanda de Sidney Powell es que estas máquinas se pueden alterar y pueden ser objeto de fraude. Lo que me pareció interesante es cuando el presidente Trump llamó por teléfono a la audiencia en Gettysburg. Él dijo, los atrapamos, igual como los cacharon espiando mi campaña. Ayer él anunció el perdón al general Flynn. Y hay este paralelo de todo el Russiagate y el fraude electoral. Y me pregunto si quisieras decir algo sobre eso. Recuerda que el general Flynn fue el que trató de hacer que Obama se diera cuenta que las políticas estadounidenses en el Medio Oriente, apoyando y dándole armas y dinero a Al Qaeda, al Estado Islámico, etcétera, a lo que él se opuso.
Luego Obama usó esa ocasión para agregar a Flynn en una lista, cuando fue claro que Trump quería nombrarlo su asesor de seguridad nacional. Obama trató de evitar eso. Y naturalmente, luego hubo la trampa en contra de Flynn que llevó a cabo la comunidad de inteligencia. Y yo creo que Flynn, no sé mucho sobre él, pero de lo que conozco es que él se opuso a toda esta política de guerras sin fin. Él se opuso a muchas de las políticas y él conoce muchas cosas que la comunidad de inteligencia realmente hizo maliciosamente. Yo creo que esto es muy importante y yo pienso que si el presidente Trump dijo que este hombre jamás debió haber sido acusado, que él era completamente inocente, y de todo lo que he visto, esto es absolutamente verdad. Y eso nos lleva naturalmente a la cuestión de que el presidente Trump realmente debería exonerar a mi finado esposo, Lyndon LaRouche. Porque si se puede decir que Flynn fue completamente inocente, eso se puede decir 1,000,000 de veces sobre Lyndon LaRouche. Así que yo creo que el presidente Trump haría algo muy bueno al perdonar a mi esposo, no que él lo necesita. Él ha sido exonerado ante el mundo a través de sus escritos y toda la obra de su vida, pero sería un acto de justicia hacer exactamente eso. Una de las cosas que has estado enfatizando es la intención tras el Russiagate y el fraude electoral, que es sacar al presidente Trump para regresar a las doctrinas geopolíticas, a las políticas neoliberales de la era de Bush y Obama. Hay que ver el equipo que Biden tiene. Esta es precisamente la dirección e incluso peor que lo que teníamos con Obama, ¿no es verdad? Bueno, yo creo que esto no presagia nada bueno. Quiero decir, no es un hecho que Biden va a ser presidente, porque obviamente todo depende en el resultado de esta batalla legal. Pero si ves a los nombramientos y a las políticas, primero que nada John Kerry, se supone que va a ser la persona encargada del clima, el zar del clima, promoviendo el nuevo Trato Verde, reinstalando el Acuerdo sobre el Clima de París. Eso significaría que tendríamos a la Unión Europea, a la Comisión de la Unión Europea y a Estados Unidos, todos adoptando esta política del nuevo Trato Verde, lo cual es totalmente inconcebible. Asia ahora está avanzando. Ellos están apostando en la alta tecnología, en las altas densidades del flujo energético, en la energía nuclear, en la fusión termonuclear. Y yo creo que si Europa y Estados Unidos continúan con esta política verde, no necesitan temer que habría una competencia sistémica con China o Asia, porque se están destruyendo a sí mismos, porque la política verde significa que no habrá naciones industriales y el potencial de la población de una economía descarbonizada es extremadamente bajo. Y si todo el mundo se sometiera a eso, la población se reduciría a alrededor de 1,000,000,000 de personas. Ahora, afortunadamente, hay grandes partes del mundo que no van en esa dirección. Los países que están trabajando con China, los países vinculados con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así que creo que no va a ser un mundo totalmente descarbonizado, pero Europa y Estados Unidos se destruirán a sí mismos. Ahora, si ven a la supuesta nueva secretaria de Defensa, Michelle Flournoy, quiero decir, hay mucho revuelo en torno al hecho de que ella sería la primer mujer en el trabajo de ser secretario de Defensa. Yo creo que esto es muy irrelevante porque ella es completamente idéntica al complejo militar industrial. Ella ha pasado toda su carrera yendo de un lado a otro entre el Pentágono y los fabricantes militares. Ella fue una de las cofundadoras de algo que se llama el Centro para la Nueva Seguridad Americana. Ese es un grupo totalmente del tipo del complejo militar industrial. Ella estaba a favor de todas las guerras en Irak, Afganistán, Siria, Libia. Así que esto no presagia nada bueno.
sino la continuación del enfrentamiento geopolítico que Estados Unidos tendría bajo Biden. Y luego está Avril Haines, quien se habla que será la nueva directora de inteligencia nacional que supervisa a 17 agencias de inteligencia. Ella fue la persona que fue la asesora legal de los drones militares de Obama. Recuerda que Obama cada martes tenía una reunión en la oficina Oval donde hacía una lista de personas a quienes iban a matar con drones. Así que Avril Haines fue la persona que tenía que hacer esa lista y luego tenía que encontrar los argumentos legales para hacerlo. Así que esto no es algo bueno en lo absoluto. Y la gente que dice que es bueno que Estados Unidos va a regresar a lo normal, debería pensar qué significa este normal. Significa guerras permanentes, significa guerras intervencionistas y una escalada del enfrentamiento con Rusia y China. Yo no creo que esto normal sea bueno en lo absoluto. Uno de los colaboradores de Flournoy es Tony Blinken, a quien Biden ya dijo que iba a ser el secretario de Estado. No solo ha estado a favor de cada guerra, pero ha pedido que Ucrania recupere a Crimea, que se manden más tropas a Afganistán, cuando el presidente ha dicho que las tropas deben regresar. Y Blinken y Flournoy eran socios en algo que se llama West Exec, que era una empresa que recibía contratos del Pentágono para contratistas militares. Así que es directamente el complejo militar industrial. Ya que hablamos de esto, sobre la situación estratégica, hay cosas que son muy preocupantes. Una tiene que ver con que Robert O'Brien está haciendo una gira en Asia ahora. Él está en las Filipinas. Pero también este artículo del Economist sobre que los británicos reafirman su derecho de estar en el Indo-Pacífico. Esto debe hacer que todos en Asia se sientan alarmados. Sí, el ministro de Defensa de las Filipinas, Lorenzana, él dijo que si hay una guerra entre Estados Unidos y China, que eso podría suceder en cualquier momento debido al aumento de las tensiones en torno al mar del sur de China, naturalmente también en torno de Taiwán, que las Filipinas estarían involucradas, quieran o no. Me alarga mucho que él diga que podría haber una guerra en cualquier minuto, porque creo que esa es la realidad. Pero si ven también a las provocaciones en torno al puerto de Vladivostok, donde los barcos militares estadounidenses básicamente cruzaron la línea que Rusia considera como sus aguas territoriales, nos encontramos en un polvorín. Y esta idea que mencionaste con respecto al que los británicos regresen a la política del este del Suez, como lo fue hasta el 68, realmente coincide con toda esta expansión de la OTAN para hacer a la OTAN algo global, para expandir a la OTAN hacia el Indo-Pacífico, para establecer un nuevo cuartel general ahí. Y todo eso se ha diseñado para rodear a Rusia y a China. Y esto no va a tener un buen final porque no se puede contener a un país de 1.400 millones de habitantes. Y pensar que se puede detener el surgimiento de un país que está dedicado al crecimiento, que ha puesto todo en la innovación. Y esta es una política que podría llevar eventualmente a la Tercera Guerra Mundial. La ministra de Defensa alemana, AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, yo no tengo idea de lo que está sucediendo con esta persona. Ella mandó una fragata de la Marina alemana al Pacífico para contener a China. Quiero decir, esto es completamente loco y creo que realmente nos debemos oponer a eso.
necesitamos un enfoque completamente diferente. Y yo creo, por lo tanto, es muy importante que el presidente Putin reiteró su llamado para que haya una cumbre de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Él hizo esa propuesta en enero de este año y él dijo que debería suceder tan pronto como la pandemia del COVID permita que ocurra. Ahora, esto será posible con las vacunas que estarán disponibles. Y yo creo que va a ser muy importante que tome lugar la cumbre antes del 20 de enero para cambiar la dinámica. Porque yo creo que con Biden, olvídense, nunca va a haber un nuevo sistema de Bretton Woods, nunca va a haber una nueva arquitectura de seguridad. Y con Trump, a pesar del hecho de que él desafortunadamente ha llevado a cabo estos ataques contra China desde el 18 de abril, de hecho, cuando él empezó a acusar a China de ser responsable de la propagación del coronavirus, que fue probablemente el mayor error estratégico de este año, porque la solución a todos los problemas en el mundo en gran medida dependen de que Estados Unidos y China trabajen juntos. Las dos economías más poderosas deben colaborar para derrotar a la pandemia, para superar la crisis financiera, para superar el subdesarrollo del sector en desarrollo. Y si los dos países están en desacuerdo, es casi seguro que tendríamos una tercera guerra mundial. Y por lo tanto, tal cumbre, para cambiar la situación estratégica antes del 20 de enero, no importando lo que suceda después de eso, yo creo que es una cuestión urgente. Sobre la perspectiva que mencionaste del este del Canal del Suez, es muy interesante que los británicos asumen que si Biden entra, la relación especial tomará lugar, porque no hay ninguna manera con la destrucción de la economía que está sucediendo en el Reino Unido, que ellos tienen la capacidad de extender sus fuerzas armadas hacia el Indo-Pacífico. Creo que hoy el ministro de Hacienda anunció que la economía británica está en el peor colapso en 300 años y eso nos lleva a la situación en la que está el sistema financiero con la crisis sistémica en marcha. Bueno, sabemos qué es lo que intenta hacer la élite financiera. Quieren tener el gran reajuste. Esa es la etiqueta para el supuesto reinicio de la economía después de la pandemia. Pero eso realmente no es el tema, porque el sistema financiero estaba en bancarrota mucho antes de que el coronavirus empezara a ser el problema. Y el problema es que después del 2008, que fue una crisis sistémica, donde el sistema ya estaba acabado, empezaron a bombear dinero sin fin, acumulando tal montaña de deuda que es completamente impagable. Así que el gran reajuste significa que con el truco de la digitalización de las monedas, simplemente ellos quieren establecer una dictadura financiera y una vez que se haya eliminado todo el dinero en efectivo, una vez que solo se tenga el dinero electrónico, pueden hacer desaparecer a la deuda. Esa sería una manera moderna de hacer exactamente lo que sucedió en 1923, la inflación y eventualmente la hiperinflación que devoró a la deuda. Significa la devaluación de facto del trabajo de toda la vida de muchas personas, pero eso es desafortunadamente lo que es el plan. Y también eliminar a los bancos de ahorro y crédito, a los bancos comerciales. Y básicamente, entonces, tener el control total del sistema financiero, lo que creo que es el gran peligro aquí, porque estas son las políticas de Hjalmar Schacht y de todo lo que las acompañan. Tú mencionaste el llamado fin de la crisis del COVID, con lo que los británicos están contando, pero hemos visto el efecto de la operación Warp Speed y el desarrollo de la vacuna. Por otro lado, hemos visto el derrumbe de lo que algunas personas presentaban como la solución, la llamada inmunidad de grupo. ¿Qué es lo que está pasando en Suecia y mucho peor en Suiza? Yo creo que en este momento lo que está pasando en Suecia se debe conocer,
Nuestros colegas en Suecia están trabajando para hacer un estudio. El modelo sueco que se ha promovido tanto, que era mucho mejor que los cierres de emergencia, que era mucho mejor tratando de tener la inmunidad de grupo, ahora está saliendo a relucir que lo que hicieron es simplemente dejaron que los ancianos murieran en los asilos de ancianos. Los suecos nunca trataron de darles tratamiento médico. Solamente les daban cuidados paliativos para que no tuvieran dolor y los dejaban morir. Esto es muy, pero muy similar a lo que sucedió con el enfoque de los nazis de los comensales inútiles. Y todo esto está saliendo al descubierto. Mira, en Suiza, como mencionaste, Suiza es uno de los países más ricos del planeta. No tienen suficientes instalaciones médicas, camas hospitalarias, y ellos están abiertamente discutiendo de que van a necesitar implementar el triage. Lo mismo está empezando a suceder de nuevo en Italia, porque el gobierno italiano no hizo nada para aumentar las camas hospitalarias, especialmente las unidades de cuidados intensivos. Así que los doctores en Milán han dicho que lo que se han visto forzados a hacer es inaceptable, ya sea desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista ético. Y en Alemania hay una propaganda real para convencer a la gente que, bueno, es mejor no vivir tantos años, porque todo se promueve con esta idea de que debes tener control sobre tu vida, de morir con dignidad. Bueno, la Corte Constitucional alemana, y no se ha puesto mucha atención a eso, ya en febrero determinó que todos tienen el derecho al suicidio asistido, aunque uno esté saludable, esté joven. Y esta fue la base de una película que pasaron por la televisión alemana este lunes 23 de noviembre con el título de Dios, y se basa en una novela de uno de los autores más conocidos de Alemania, von Schirach. Esta es la historia de un hombre de 70 años cuya esposa muere y él no quiere continuar viviendo a pesar de que él está saludable. Y esta fue la historia en torno a ese caso. Y tomaron una encuesta mientras pasaban la película y 70.8% de los televidentes votaron a favor de que esto debía permitirse, que se debía permitir el suicidio asistido para las personas que quisieran acabar con sus vidas. Y una de las organizaciones que yo fundé hace muchos años fue el Club de la Vida, que fue en respuesta en contra del Club de Roma. Yo creé esto en 1982. Porque en ese tiempo esta propaganda había iniciado. Y si hay gente que es anciana y débil y que siente que depende en sus hijos, y luego hay la presión de que si hay muchos gastos médicos, entonces no van a dejar una herencia. Así que se puede convencer a los ancianos de que es más humano y mejor si simplemente aceptaban morir. Esta es una presión social y hemos discutido esto en muchas campañas, porque dijimos que una vez que se empieza a discutir eso en condiciones de crisis, es el terreno resbaladizo que se discutió en el juicio de Nuremberg. Si se acuerdan, en Nuremberg ellos discutieron ¿cómo fue posible la eutanasia? La discusión fue que al principio hubo pequeños cambios en el valor de la vida, pero luego, una vez que se empieza a ir en este terreno resbaladizo y cuando llega la crisis, entonces hay un ambiente donde la gente pierde su guía moral y la idea de que hay vidas que no merecen ser vividas se vuelven una presión económica y se termina como estuvimos en Alemania hace 80 años. Solo puedo decir que esto es muy peligroso porque la vida individual es preciosa y aunque a la gente no le gusta lo que estoy diciendo ahora, yo creo que la gente debe aprender una lección del presidente Xi Jinping y del presidente Putin, quienes ambos enfatizaron en su lucha en contra de la pandemia que ellos trataban de proteger cada vida porque la vida es lo más importante.
y se puede ver la aptitud moral de un país en la manera en que aborda esa cuestión. Así que solo puedo advertir en contra de esto, porque en Alemania tuvimos una experiencia de cómo sucedió esto hace 80 años, o de hecho más años, pero durante el periodo nazi. Y aunque ahora se ve con una vestimenta moderna, es lo mismo como Ezequiel Emanuel, el nuevo asesor de Biden, a quien conocemos por haber estado con el grupo de Obama, quien hizo este análisis increíble como economista que se especializa en la salud, diciendo que el mayor costo en la vida de un paciente es en sus últimos 6 meses de vida. Bueno, es mejor simplemente dejar que la gente muera y no desperdiciar todo este dinero porque va a morir de todas maneras. Y una vez que se tiene esa actitud, se abre la puerta a exactamente lo que sucedió con los nazis en Alemania. Y quiero advertir en contra de eso firmemente. Y Emanuel está con Biden, asumiendo que Biden llegue a la presidencia. Emanuel está programado para ser parte de su equipo contra el COVID. Alguien que dice que nadie debe vivir más de 75 años. Tenemos un par de eventos que serán conferencias por internet que todo mundo puede ver. Una será la Comisión Investigadora de las Elecciones Estadounidenses este sábado empezando a mediodía, y luego tenemos la conferencia internacional del 12 y 13 de diciembre. Si puedes dar un resumen de lo que tú piensas es la importancia de esta conferencia del 12 y 13 de diciembre. Cualquiera que quiera conocer los detalles y la situación actual con la lucha en torno a las elecciones estadounidenses debe sintonizarse el sábado. Ese procedimiento, la investigación y el juicio y el análisis de eso se verá en la conferencia del Instituto Schiller del 12 de diciembre. Pero el tema general de la próxima conferencia del Instituto Schiller el 12 y 13 de diciembre será la cuestión de la coincidencia de los opuestos. Esta es la cuestión de cómo se puede desarrollar un método de pensar donde uno no está atascado en su experiencia sensorial o en su certeza sensorial. Esto es muy importante porque si uno se basa en la certeza sensorial, en la lucha electoral en Estados Unidos y la lucha en contra del fraude, uno termina con la respuesta equivocada. Se debe enfocar a la situación estratégica desde un punto de vista superior. Se debe desarrollar la manera de pensar de una sola humanidad que está por encima del interés nacional. De otra manera, uno termina con un enfrentamiento geopolítico. Y eso se va a discutir en términos de la estrategia militar, los temas económicos, y luego va a haber todo un panel sobre el comité de la coincidencia de los opuestos para ayudar a los países en desarrollo, especialmente en África, que está en este momento en una crisis muy peligrosa debido al COVID, debido a la hambruna, y tratar de tener una alianza de personas provenientes de todos los sectores de la sociedad para cambiar la política, para proporcionar el material médico, el envío de alimentos con carácter de emergencia, pero luego al mismo tiempo empezar la industrialización y el desarrollo de los países de manera seria, porque esa es la única protección en contra de epidemias futuras y de hambrunas futuras. Y luego finalmente vamos a tener una hermosa celebración del año de Beethoven, porque esta conferencia tomará lugar solo 3 o 4 días antes del 250 aniversario del natalicio de Beethoven. Y el tema será Piensa como Beethoven. Vamos a tener una contribución de música, de jóvenes que están estudiando la cultura clásica, y esa será la manera de cómo tener un refugio y encontrar la fortaleza interna para enfrentar este periodo increíblemente difícil, solo en el arte clásico y la música clásica.
Definitivamente deben marcar esa fecha en su calendario y participar de manera activa. Así que realmente les surgiría que sean parte de esa conferencia, porque será un muy importante punto de inflexión hacia dónde debe dirigirse el mundo en medio de todos esos peligros que acabamos de mencionar. Pueden encontrar toda la información sobre estas conferencias en la página del Instituto Schiller. Helga, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana.